45 lotes en proceso de iniciación de las obras. Otro desarrollo de Tecom. Hola Javier, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, muy bien, muy bien. Por suerte no pasó nada. No, vamos a hablar de la papa caliente. Vamos a hablar de la papa caliente. La papa caliente de la economía. Anoche, exactamente. Y es una papa grande y está bien caliente. Sí. Está bien caliente. Yo decía, vamos a hablar de historia. ¿Me dejás hablar de historia? Sí, si no se va muy largo. Vamos a hablar de historia de las decisiones económicas que tomó el primer ministro, Sergio Massa, el primer ministro de Economía, eso lo decimos en broma, que tomó el sábado a raíz de conocerse el índice de inflación el día viernes pasado. Ya parece lejísimo, el 8,4% de inflación durante el mes de abril obligó al Ministerio de Economía a tomar medidas. Las más importantes, las nuevas medidas que yo digo nacen viejas porque ya se tomaron en su momento y no han mostrado resultados efectivos para controlar la inflación. La suba en la tasa de la interés y la vieja nueva medida, porque es la tercera suba consecutiva que hace el Banco Central y llevó la tasa de interés al 97%, la tasa nominal anual. Esto nos hace una tasa efectiva para el año del 154,3%. Es el reconocimiento, en definitiva, decimos los economistas cuando vemos esa tasa de interés, el reconocimiento de que la inflación va a estar en 3 dígitos y de que la inflación va a superar el 100% este año. Por eso con la tasa de los pesos hacia el dólar, es decir, que los ahorristas no vayan a la moneda dura para resguardar su capital. ¿Cuál es la consecuencia de esta medida? La consecuencia más fuerte que tiene es sobre el financiamiento de las pymes. Es decir, pensemos en una empresa yendo a descontar un cheque, pensemos en una empresa con un acuerdo de descubierto, cuánto va a tener que pagar por los intereses diarios que genera ese acuerdo descubierto, y a su vez pensemos en el financiamiento del consumo. En el financiamiento del consumo, ¿por qué? Porque esto encarece los créditos que se le otorgan o los préstamos personales vinculados al consumo y la tasa de interés de las tarjetas de crédito, aunque el gobierno tomó la decisión de bajar la tasa de interés de los programas de financiamiento como la hora 12 para que no se pinche el consumo. Esto lo que está marcando es un escenario a futuro de un recrudecimiento de la baja en la actividad económica, de una posible recesión que ya estamos ahí. Esto afecta mucho a las pymes también, ¿no? Cuando tienen que descontar cheques, los porcentajes. Durísimo, para las pymes es durísimo, por más que esa tasa de inflación en el interés mensual que acarrea, está por debajo, esa tasa de interés, perdón, está por debajo de la tasa de inflación, porque no hace una tasa de interés efectiva del 8%. Pero ¿dónde está el problema de la medida? El problema de la medida, y Cristina habló de ello en sus apariciones públicas esta semana, el problema de la medida, desde mi punto de vista, la gravedad de la medida es la deuda cuasi-fiscal del Banco Central. ¿Por qué? Porque esto implica más... ¿Qué dijo algo de eso? Sí, dijo eso en Duro de Domar, implica más pago de intereses por parte del Banco Central. ¿Por qué? Porque sube la tasa de interés de las LELIQ, es decir, del instrumento financiero que usa el Banco Central para sacar el dinero circulante, los pesos circulantes de la economía, y esto implica un concepto que es difícil de entender, pero que está ahí latente, que es la emisión futura. ¿Por qué? Porque el Banco Central tiene en stock de LELIQ, escuché el número, 14 billones, 3 bases monetarias hay en LELIQ. Y implica que el crecimiento exponencial de esta base por el pago de intereses lo hace a un promedio de 1,3 billones de pesos mensuales. Eso es lo que crece la base monetaria, y esto implica que cada vez son más los pesos circulantes en la economía, a pesar de que, esto alimenta la base monetaria. Cada vez son más los pesos circulantes y menos los dólares. Se conoció también esta semana el dato de la balanza comercial de abril, que arrojó un déficit de 126 millones. ¿Y esto producto de qué? De la caída fuerte en las exportaciones. Casi 30% cayeron las exportaciones en el cuarto mes del año. Y hay déficit a pesar de la caída de las importaciones, porque el Banco Central y la Secretaría de Comercio pisaron las autorizaciones para importar. ¿Todo esto qué es? Más inflación. La suba en la tasa de interés se traduce en un aumento del costo financiero de las empresas, y esto también repercute en los precios, de eso también habló Cristina, también repercute en el precio de los bienes finales. Y también... Hay gente que está ganando con este esquema. Los bancos están ganando. O sea, el sistema financiero está ganando porque... tienen recursos también. También. Porque tienen recursos que pueden mover, Los que no están atados a un ingreso fijo y pueden mover los precios y son formadores de precios, están ganando. Ahora, yo me refiero al sistema financiero, ¿por qué? Porque le presta al Estado con las LELIQ, ¿sí?, con la plata de los ahorristas, porque ni siquiera es la plata de ellos, porque los plazos fijos, el dinero del plazo fijo va a parar a las LELIQ,
A pesar de que los plazos fijos también tienen un aumento en la remuneración, pero lo hacen por debajo de la inflación, y los bancos hacen su negocio con un pasamanos. Y todo eso genera más inflación. ¿Y dónde se ve reflejado? En el aumento en la canasta básica, que es el otro dato que se conoció esta semana. Se necesitan más de 203.000 pesos para no ser pobre. 203.000 pesos. Pensemos en los salarios de convenio. ¿Cuántos salarios de convenio en la Argentina, los que se han celebrado en el comienzo de este año, están por encima de los 200.000 pesos de bolsillo? Pocos. El sector financiero, por hacerlo, el sector bancario. Sí, eso es para empatar. Para empatar. Para empatar. Para empatar, no para estar mejor. No, o sea, para estar mejor, la pérdida de venimos perdiendo. 25 puntos de pérdida de poder adquisitivo, el promedio de los salarios. Y el número de hace la indigencia... 8 años casi. 7 años seguro. Sí, sí. Sí, desde el 2015 viene perdiendo el salario. El número para no ser indigente, una familia tipo, decíamos 203.000 para no ser pobre, para no ser indigente, es decir, no morir de hambre, básicamente eso. 94.148 pesos necesitan una familia tipo de 4 integrantes, 2 adultos y 2 menores. La UCA también la semana dio a conocer el porcentaje de adolescentes y niños pobres en Argentina, 60%. Estos números duros son 8 millones. Números duros. Y la primera vez que a mí me llama la atención el informe del Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que habla de lo siguiente: el deterioro en los sectores medios destaca. Que habíamos hablado. El deterioro de las clases medias bajas, que empiezan a engrosar el número de la pobreza. Qué feliz que algún día me haría que la economía también se rigiese por otro numerito, ¿no? No solo el de los pobres, sino el de los ricos. Sí, la contracara de eso. Y claro, porque nunca se menciona eso. No. Pareciera que eso solo se habla de la pobreza. Bueno, contame cuántos se hicieron más ricos. ¿Cuántos niños ricos hay más ricos? Porque tal vez nos ayudaría a entender, porque esto es esa plata que dejan de tener unos va a parar a otro, no es que no esté. Sí, ¿no? Sí, la contracara de eso. La UCA y todo lo que miden, que midan algún día también qué pasa con los ricos. Lo hace, ¿sabes? La revista Forbes lo hace, llamativamente, sí, una revista leída por los sectores más poderosos. Sí, porque quieren estar ahí. Están orgullosos de estar ahí. ¿Queda algo más? Sí, me queda algo más. O sea, crece el deterioro social, crece el deterioro económico, y ¿quién suma intención de voto con el enojo? Lamentablemente las propuestas irrealistas, ¿no? Milei, con su discurso. A propósito, sé que vas para ese lugar. Ayer un colega puso un Twitter en las redes sociales diciendo: yo no coincido con muchas cosas de Milei, pero es el único que te dice lo que va a hacer y que presentó quién va a ser su candidata a vicepresidenta, ¿no? Como una cuestión virtuosa. Sí. Yo le contesté: mirá, no sé qué virtual hay en que alguien te dice que, mirá, si yo voy a ser presidente te voy a matar. Y te dice cómo, con qué herramientas te va a matar, sí, ¿no? Porque te dice: va a eliminar la salud pública, va a eliminar la educación pública, va a eliminar los subsidios, va a eliminar la indemnización, va a eliminar la jubilación, va a eliminar cualquier tipo de control de productos que ingresen del extranjero, destruyendo la industria local, va a eliminar el empleo. Él te dice todo eso, te dice cómo te va a matar. ¿Qué virtud hay en eso? Que te dice cómo lo va a hacer. ¿Y cómo vos podés celebrar? Pero yo con otras ideas de Milei coincido. Papi, si vas a estar muerto, por más que coincida con otra idea de Milei, vas a estar muerto ya. Ahora, salvo que haya sectores que consideren que a ellos no lo va a matar eso. Y eso es la discusión de hoy, ¿no? Sí, porque hay sectores que piensan, haga lo que haga Milei. Y no estoy hablando ni de sus taradeces con los órganos, ni con la ESI, lo más loco, ni con lo ambiental, con todas esas locuras que son inexplicables y sin fundamento. Estoy hablando de cuestiones prácticas. No entiendo cómo alguien cree que puede quedar afuera de eso. Y suponete que quede afuera, porque evidentemente Milei le está hablando a alguien económicamente hablando. Bueno, va a haber un 80% de la población que va a estar prendida a fuego. ¿Y cómo podés vivir vos siendo parte del 20% en el medio de un incendio forestal social? Bueno, las propuestas... Bueno, a ver, ¿yo qué creo?
sea, es un experimento de laboratorio de serie de televisión salido de control. Que en su momento garpaba mucho, ¿por qué? Porque radicalizaba el discurso y lo llevaba hacia la derecha. O sea, vos mencionaste a los sectores que les servía, ¿no? Les servía en su momento porque la agenda pública se corría del centro hacia la derecha, radicalmente. Entonces corrieron todos del centro a la derecha sus propuestas en materia económica, en materia social. Entonces garpaba. Ahora se salió de control. Ahora, ¿quién le habla? Yo creo que no le está hablando al empresario que le plantea apertura económica. A muy poquitos. No le está hablando al que le plantea la destrucción del mercado interno. No le está hablando al que le plantea a los empresarios, como dice Milei. Le está hablando hoy a un sector enojado de las clases medias, medias bajas y sectores bajos de poder adquisitivo. Está hablando ahí, que están enojados. Que están agonizando, están enojados. Económicamente. Pero que si se hace en realidad lo que Milei plantea... Vamos a estar todos peor, el 80%, el 90%. De agonizar ese sector para morir. Sí, básicamente sí. Porque cuando uno ve las propuestas, que las divulgó la periodista Natalia Bolosín a través de Twitter... Ayer lo hablamos, que algunos le robaron la información. Sí, algunos, todos, prácticamente todos. No, pero sin citarla. Sin citarla, por eso lo robaron en un trabajo de investigación, de ir a leer las plataformas electorales de los partidos políticos, de las alianzas políticas, cosa que no hace nadie. Lo hizo Natalia Bolosini y lo publicó en Twitter. Es textual de la plataforma electoral, de La Libertad Avanza, de la fuerza que lleva a Milei como candidato a presidente. Fuerte recorte del gasto público, fuerte recorte, lo dice. Dice, jubilaciones, vos lo mencionaste. O sea, ir a un sistema privado de jubilaciones. Obviamente, ¿por qué? Porque dice que la mitad del gasto público está ahí. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Eliminar las jubilaciones y ir a un sistema privado. Habla de una reforma laboral con flexibilización y la eliminación de la indemnización. Eso es similar a lo que propone Patricia Bullrich, la presidenta del PRO. La inserción internacional de la Argentina con la liberación total del comercio internacional, es decir, cero arancel a la exportación y cero arancel a la importación. Ningún país del mundo hace eso. Hoy tenemos una guerra comercial, Estados Unidos, China, donde se están matando con los aranceles, donde Estados Unidos va a proteger el litio de los países a los que él les compra y obtiene beneficio, y va a proteger la producción de baterías con aranceles. Es decir, no existe la propuesta de Javier Milei en términos de los países a los que podríamos decirlo, y esto es discutible, les va bien, como dicen, ¿no? Les va bien. La reforma monetaria con la propuesta de dolarización y la eliminación del Banco Central y de regular todo, incluyendo, acá viene lo loco, incluyendo hasta el mercado de armas, ¿no? La regulación completa. Si querés andar armado, ahí. Ahora, en cuanto al gasto público, arancelar la salud, y acá viene lo loco, y es la concepción de cómo funciona la sociedad que tiene Javier Milei y su equipo. Es decir, habla de que los honorarios se tienen que pactar entre el médico y el paciente, desconociendo cómo funcionan en los hechos la cosa. Por eso es irreal, vos lo mencionabas, es irreal. Si el paciente pactando honorarios con el médico, ¿quién tiene? Hay una asimetría de poder enorme ahí. O sea, uno cuando va al médico es como ir al mecánico. Vamos a hacer ver nuestro cuerpo, pero no conocemos de medicina. O sea, lo que nos dice el médico es lo que, en definitiva, creemos que es. ¿Quién tiene el poder ahí, al momento de pactar? ¿Existe la igualdad de poder para pactar un horario? Fíjate la concepción de cómo funciona la economía. En la educación, los vouchers educativos, es decir, el retiro del Estado de la educación y la descentralización del financiamiento de la educación en los padres. Es decir, los padres con ese voucher van a ir a elegir la escuela de sus hijos y van a premiar aquella escuela que es mejor. Ahora, ¿qué nos hace pensar que el mercado de la educación, como él lo concibe, donde se va a ver un precio para la educación, el precio ese reflejado va a reflejar a la escuela que es mejor y no a la escuela que hace pasar? ¿No? Y además, ¿de dónde va a sacar la plata para dar los vouchers? Porque el Estado no va a tener plata si elimina cualquier tipo de posibilidad de financiación. Todos los impuestos prácticamente elimina. El impuesto inmobiliario, el impuesto inmobiliario rural, los impuestos a la propiedad en general, hasta cuestiona el IVA. ¿Cómo va a financiar ese Estado? No, acá lo que hay en las propuestas, algunas locas, como... No va a ser obra pública, dijo tampoco. No, va a ser privada la obra pública. Nada, o sea que un puente, si lo quiere hacer el privado, que lo haga. Sí. Pero el Estado no lo va a hacer. No lo va a hacer. Sí, la propuesta es el desorden total, que la vende como el orden, pero es el desorden total. ¿Por qué? Porque va a quedar una sociedad
si eso, yo creo que es impracticable, esa plataforma electoral, una sociedad que va a estar basada en la competencia, una sociedad basada en la individualismo. La competencia no entre iguales. No entre iguales, no entre iguales. Competencia entre muy desiguales. No, justamente. El individualismo, cuando en realidad las sociedades han construido desde los lazos sociales, desde la cooperación y de la solidaridad. Y sobre todo esta sociedad argentina, yo pienso en los pueblos. ¿Cómo han crecido los pueblos en Argentina del interior? Con la cooperativa eléctrica, con la cooperativa agroganadera. Han crecido desde ahí, de los lazos cooperativos. No desde la competencia, la libre competencia y el individualismo. No existe esa sociedad. Y yo, alguien que hemos charlado, has charlado vos, lo has entrevistado acá, con el que yo también tuve oportunidad de charlar, me decía Alejandro Katz, me decía, es tan impracticable, y no, me decía, y yo, siempre polémico, Alejandro, decía, hay países que aplican esto, estas recetas de la ausencia total del Estado y la ausencia total de impuestos. Y me decía, ¿sabés cuáles son? Los países del África, donde el Estado no existe, ¿no? Y me decía, el Cuerno del África, donde viven en una guerra civil permanente, con facciones, el Estado está retirado y no hay Estado, entonces ahora viven en el caos, porque el Estado no es el Estado ineficiente, el Estado eficiente es ordenador de la sociedad, es el que construye puentes, el que genera los lazos, ¿no? En la sociedad, no el individualismo y la competencia, la libre competencia de desiguales, que eso genera un beneficio para la sociedad. Esa es la propuesta de alguien que hoy, según los encuestadores, tiene 28-30% de intención de voto. Y algo más llamativo, perdón. Sí, los energúmenos que están prohijando esta posibilidad de tener mucho periodismo se van a tener que hacer cargo de esta situación, ¿no? El experimento fuera de control. Sí, exactamente, pero no es que esto es algo que pasó ayer o antes de ayer, está pasando hoy. Lo entrevistaron esta semana a Milei a Dos Voces y le dejaron decir lo que y Bonelli le decía, ajá, refutando, tendría que haber refutado cosas pero son ni siquiera económicas. Algo tan locura, no económica. A ver, vamos a habla de falopa, que si vos lo escuchás en cualquier lugar, en serio, puede decir, este tipo está desquiciado. La sociedad, ¿qué aspira, dice la plataforma? A una sociedad que viva según los valores tradicionales. ¿Cuáles son los valores tradicionales? Los valores de la familia. Y yo digo, alguien que vive con 8 perros, no tiene hijos, no tiene familia, que su candidata a vicepresidente, es una cuestión personal, pero su candidata a vicepresidente soltera, o sea, empezá vos por vivir acorde a los valores que querés que el resto viva. Que no se habla con los padres, el propio Milei. Claro, muy loco, ¿no? Muy loco. Y el país al que aspira es el del 1900. Una lectura muy parcial de la historia en la Argentina, o sea, por supuesto el país del modelo agroexportador, de los orígenes del liberalismo en la Argentina, pero en ese país era el país del voto cantado, donde no había democracia. Sí, el país anterior a la ley Sáenz Peña, del fraude patriótico. Era el país que la Argentina lo único que exportaba era granos. Sé que vos sos un amante, además de la economía, de los medios, y aquí se nos plantea mucho a nosotros la disyuntiva frente a este escenario. Lo deslizó, lo dijo, va a bajar la espuma de Milei cuando dejemos de hablar en los medios de comunicación de Milei, lo dijo el Pepe Mujica. Y yo no tengo ningún dilema con esta cuestión. ¿De hablar de él? De hablar de él. Hay que hablar de él, por lo menos para no ser cómplice de lo que va a pasar. Por suerte, en nuestra vida periodística, nos hemos equivocado muchas veces. Por ejemplo, yo me equivoqué mucho tiempo creyendo que el partido era una solución para este país. Y era periodista, no periodista. Y la convicción, ni la información, ni la espalda, ni las agallas de advertirlo a tiempo. Ahora después con Macri lo advertí, se lo dije a él en un reportaje, 2 años antes de que fuera presidente. Y ahora con Milei lo estamos viendo, hay que decirlo ahora, y si se hace protagonista a Milei,
hagámoslo protagonista. Pero hay que decirlo, es un desquicio ese señor. Es un desquicio. Y lo que preocupa también es que están haciendo una utilización, no solamente algunos sectores que los benefician en lo económico, sino para subirlo al ring electoral. Sí. En una para especulación, a otros, ¿no? Claro, porque nos conviene hoy, porque le quita votos. O sea, estamos jugando, se está jugando con algo muy peligroso que no sabemos cómo puede salir. Javier, muchísimas gracias. Gracias. Hasta la semana que viene. Un buen fin de semana. Igualmente para usted, el precio de las cosas con el economista Javier Milei, auspiciado por Loteo Residencial. Javier Vicente, ¿no? Javier Milei. Pero no eras Milei. Vamos de nuevo. El precio de las cosas con el economista Javier Vicente. No, me parezco en el nombre, de pila. ¿Cómo entré por un... ¿A vos te dicen Javo también? No. Bueno. Y aparte tengo menos pelo que él. Sí, ¿no será que le envidiamos eso? Capaz, somos envidiosos en el fondo. Bueno, vamos de nuevo. El precio de las cosas con el economista Javier Vicente, auspiciado por Loteo Residencial Ambaré Sur, Alpacorral, una decisión de vida en un entorno inigualable de forestación y vida silvestre. Una reserva natural con lotes cuyas superficies van desde los 700 metros cuadrados. Otro desarrollo de la constructora Tecom. Así son las cosas.